Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Tienes mi empeño, son tus ojos promesas. Bienvenidos a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. En esta nuestra quinta temporada seguimos construyendo paz en los ambientes familiares y escolares saludables para nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por hacerse partícipes en estas conversaciones que tienen como objetivo el bienestar de todos. Hoy, para iniciar, vamos a acompañarnos de esas lecturas favoritas con nuestro autor Jairo Aníbal Niño, el poeta de los niños colombianos, en este libro titulado Para aprender el idioma de los pájaros. Jairo Aníbal Niño publica este libro en el 2006 con Editorial Panamericana. Y vamos a ver aquí un lindo texto titulado Para aprender el idioma del corazón. Para aprender el idioma del corazón es vital el hecho de constatar que en sus mejores momentos, cuando se enamora, cuando se conoce nuevas historias, cuando escucha el revoloteo de un pájaro y espera que se pose en la rama del hombro y se detiene un instante para escuchar su canto, cuando las manos multiplican el pan de los hambrientos, cuando se indigna y es una bandera, entonces el corazón, con delicadeza e inteligencia, separa las cortinas de las costillas y se asoma para reconocer el paisaje y aspira el sudor de un jazmín, hasta que el jazmín, cansado de ser hilos de nube, se acuesta en las sábanas rojas del crepúsculo. ¿Sí? Aprendamos el idioma del corazón. El idioma del corazón que está en la familia, que está en la escuela. Aprendamos ese idioma del corazón que viene en nuestras tradiciones familiares y que nos puede ayudar a aprender muchas cosas. Esta es la conversación de hoy. Bienvenidos a esta quinta temporada de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por seguir acompañándonos a construir ambientes familiares y escolares saludables. Esta temporada se va a caracterizar por seguir reflexionando acerca de esas vivencias en familia, esas vivencias escolares y esas vivencias cotidianas que proveen a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes de un ambiente mejor, de un presente mejor y un futuro mejor. Hoy con un programa muy especial y una invitada muy especial para hablar de un tema que muchas veces lo pasamos por alto en las familias, pero que siempre está ahí y es las tradiciones familiares. Hoy le doy la bienvenida a Lina. Lina Bonilla Candela es una empresaria que ha querido que su tradición familiar siga y continúe, y la tradición familiar de esas artes que se enseñan en familia y que hacen que generación tras generación vayan evolucionando, vayan cambiando, vayan creciendo y fortaleciéndose. Hoy entonces estamos con Lina. Lina, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Me alegra que nos permitas estar en este espacio y en tu programa, dando a conocer nuestra tradición principal que tenemos en la familia y como rescate de toda esa cultura artesanal y artística que llevamos en nuestras venas. Muchas gracias por la invitación, Ruth. Gracias a ti, Lina, por estar, porque sé que, Lina es administradora turística y hotelera. Y hace 8 años empezó con esta microempresa familiar
para hacer que ese arte que se ha aprendido en familia siga perpetuándose, no como una imposición, sino como ese arraigo a esos ancestros que también nos permiten otras posibilidades a todos. Entonces, Lina ha continuado un arte en familia que se ha aprendido por más de 34 años, cuando empezó su abuelo con este arte de la tagua. Del arte en tagua, pero entonces para saber qué es la tagua y qué es todo este arte, vamos a empezar a dialogar con Lina. Lina, entonces la primera pregunta que te hago, Lina, ¿qué es Mader Tagua? Bueno, Mader Tagua para mí tiene dos significados. Uno es tradición, arte y amor. Y Mader Tagua es una microempresa que fue creada hace 8 años, como tú lo decías, Ruth, en el municipio de Tinjacá, haciendo el rescate de una tradición cultural que trae mi padre por más de 100 años en la familia Bonilla. Mader Tagua es amor, trabajo en equipo, constancia y perseverancia. Mader Tagua es una fábrica de artesanías en madera y miniaturas en tagua. Ya más adelante les explicaré por qué nombro miniaturas en tagua, ya que, digamos, esa es la tradición fundamental que se preserva en este momento ya por 104 años en la familia. Bueno, Lina, tú dices, bueno, es una microempresa familiar ubicada en Tinjacá, Boyacá. Yo quiero decirles de una vez que, bueno, aquí están también en este municipio de Colombia, están mis ancestros, mi padre es de Tinjacá, Boyacá, y bueno, por eso la cercanía con Lina y recuperar ese arte que durante mi infancia vi, en las manos de don Alfonso, el abuelo de Lina, elaborar y cómo ha ido pasando de generación en generación y cómo se ha convertido en un arte donde se congrega, como tú bien lo dices, Lina, una familia con amor, con compromiso, con deseos de superación también. Primero quisiera empezar a que nos expliques de pronto antes de pasar a cómo ese arte ha ido de generación en generación, Lina, ¿qué es la tagua? Para que contextualicemos a nuestra audiencia. Ok, claro, Ruth. Es muy importante saber qué es la tagua. La tagua es la semilla de una palma, que la encontramos aquí en todo lo que es el clima trópico húmedo. Esta semilla se encuentra todo lo que es a orillas del río Magdalena, todo desde Cimitarra, Landázuri, Florián. En mayor cantidad la conseguimos al sur de Colombia, la zona del Chocó, la zona del Amazonas. Es una semilla en la cual nosotros trabajamos con 3 modalidades: torno, talla y pulido. La semilla en sí no es muy grande porque es una semilla redonda, pero su tamaño no es uniforme y su diámetro máximo puede estar entre unos 8 y 10 centímetros. Entonces es una semilla que nos provee la naturaleza, como una palma silvestre. Digamos, aquí en nuestra zona o en Tinjacá no podemos hacer un cultivo de tagua por el clima, pero sí se da como una planta silvestre todo lo que es orillas del río Magdalena. Entonces es una semilla en la cual nos permite, después de tener un tiempo de maduración, que son mínimo 2 años de secado de la semilla, poderla trabajar. La semilla cuando está verde, su estado es muy similar como la de un coco, tiene carnosidad y tiene un líquido. Entonces por eso nosotros debemos dejarla secar mínimo 2 años para poder hacer el proceso de la tagua. Yo recuerdo algo, Lina, en mi infancia, y es que es muy parecido cuando uno ve la tagua, es muy parecido a ver la papa. O sea, cuando tú las ves en los bultos donde las cargan, yo recuerdo que yo veía una pila pues de bultos de papa, como los conocemos la mayoría, y entonces, claro, nosotros decíamos, ¿y toda esa papa qué hace ahí? Entonces nos explicaban, porque es muy parecido, ¿no? Cuando tú la ves está ahí, parece una papa, ¿cierto? Del tamaño que tú nos acabas de explicar. Sí, exactamente. Bueno, aquí tengo
para que ustedes se den la idea de cómo es lo que dice Ruth, es como si viéramos exactamente una papa del tamaño que nosotros decimos parejita. Ese es el tamaño normal de la tagua, ¿sí? ¿Por qué, digamos, se apila o por qué se acostumbra a dejar en bultos? Porque hay que marcar y saber las fechas en que llegan nuestras manos para poder dejar ese secado, ¿sí? Y empezar a utilizar, digamos, como la que tiene mayor tiempo de maduración o mayor tiempo de secado y no ir a utilizar de pronto la que esté verde. Utilizar una semilla en estado verde quiere decir que la calidad del producto no va a ser óptimo y que con el tiempo la tagua es un marfil en la cual empieza como a achicarse. Entonces las piezas que son ensambladas se pueden desbaratar, ¿sí? La tagua es muy conocida como el marfil vegetal, porque entre mayor tiempo de maduración tenga, ella adquiere la dureza y el color del marfil. Entonces por eso es conocido como tagua o marfil vegetal. Pero sí, como dices, Ruth, realmente es el tamaño de una papa. Bien, qué buenos datos, Lina, porque entonces ya sabemos que para la elaboración ustedes deben dedicar un tiempo de secado que son 2 años. Entonces, todo eso cuenta en la elaboración de las artesanías, que uno puede ver una miniatura como la que hemos visto y probablemente veremos al final en el video de Mother Tagua, una miniatura, pero para hacer esa miniatura ha existido 2 años de secado para poder tener esa miniatura. Bien, Lina, quisiera entonces preguntarte cómo ha sido ese pasar de generación en generación ese arte. Bueno, ese pasar, todo inicia sobre el año de 1917, cuando mi bisabuelo, Horencio Bonilla Vargas, era un carpintero del municipio de Chiquinquirá, pero tenía como tradición o como hobby ir de casa. En uno de sus momentos de casa hacia el sur de Santander, consiguió una semilla y él se la llevó para su taller y vio que con ese taller podía elaborar cosas. Él empezó a trabajar, digamos, artículos religiosos, pues ya que Chiquinquirá ha sido por la Virgen de Chiquinquirá, digamos, de grandes romerías, entonces él empezó a trabajar cosas muy tradicionales como lo de la Virgen, el burrito con sus dos cargaderas al lado y lado, y empezó a trabajar en su taller. Así aprendieron 3 de sus hijos, en los cuales uno pues fue mi abuelo, Alfonso Bonilla, y él ya entonces empezó también a trabajarla inicialmente como hobby y después ya cuando él se pensionó y por motivos de salud, él se trasladó al municipio de Tinjacá. Eso estamos hablando alrededor del año de 1973, perdón, 1973. Mi abuelo se trasladó al municipio y aquí empezó a trabajar. Aquí en Tinjacá fue donde se dio a conocer realmente como la artesanía como tal. Él empezó a trabajar sin número de artículos y con el traspasar del tiempo, 4 hijos de él aprendieron. Más que aprender, el trabajo de la tagua es que se lleven la sangre. Y ya les cuento por qué. Mi abuelo tuvo 10 hijos, de los 10 hijos solamente 4 tienen la facilidad de trabajar la tagua. De esos 4 hijos, actualmente hay 3 activos, entre esos está mi padre. Mi padre dice que él recuerda que desde sus 10 años, 13 años, él está trabajando la tagua. Pero pues, digamos, por motivos profesionales, él se dedicó a su profesión y esto lo hacía como hobby. Yo desde que tengo conciencia y uso, que son alrededor de hace unos 35, 38 años, en mi casa siempre veíamos tagua y siempre vimos y conocimos el taller de mi papá en la misma mesa que aún tiene el mismo torno, que ese torno se lo regaló mi abuelo, y en todas las casas encontramos lo de tagua. Mi padre lo hacía como hobby o por si le encargaban algo, ¿sí? Y él hizo exactamente lo mismo de mi abuelo, en uso de su retiro laboral, y por cosas de la vida, llegamos aquí a Tinjacá y empezó a trabajar la tagua. Entonces, cuando llegamos acá, pues llegó mi papá, mi mamá y mi esposo y yo, y decidimos colocar y emprender con Mother Tagua, ¿sí?
porque les decía que trabajar la tagua se lleva en la sangre. No todos tenemos o no todos tienen la misma facilidad de trabajar. En el caso particular, mi padre es un experto y especialista en miniaturas, que es la misma generación de mi abuelo, ¿sí? Pero de 4 hijos, solamente 2 tenemos la destreza de trabajar. Mis 2 hermanos menores les da miedo coger la herramienta. Entonces, eso hace que, digamos, la tradición sigue viva, pero no es posible que todos la llevemos, ¿sí? Y así poco a poco se ha ido formando, ha ido de generación en generación. Mi padre es 3ª generación, ya hay 4ª generación garantizada en nuestras manos de ese trabajo, y la idea es seguir evolucionando, ¿no? Seguir introduciendo nuevas cosas, no quedarnos, digamos, como en los mismos artículos, en las mismas cosas, pero sí que siempre esté presente el trabajo de la tapa artesanalmente. Bien, Lina, y este arte que ha sido la tradición, como tú dices, bueno, algunos con una mayor facilidad y bueno, en esa diversidad de las familias creo que está ese sentido y ese éxito de las familias, no que todos nos dediquemos a lo mismo, pero sí en esta tradición, Lina, ¿qué principios crees que como familia construye esta tradición familiar? Bueno, el principal, yo creo que sería el respeto a nuestras costumbres, ¿sí? El saber el apreciar que en una sencilla semilla trae una gran historia y que nos permite hacer la evolución y el desarrollo de nuestras vidas. Nuestros principios, por ejemplo, ha sido el amor por nuestro trabajo, la entrega, la dedicación, la tolerancia, y más ahorita que está combinada 2 generaciones, mis padres y nosotros, entonces el saber que ellos tienen una mentalidad diferente a la de nosotros, pero entonces que tenemos que encajarla, ¿no? Entonces ese respeto, el trabajo en equipo, la colaboración, el amor por lo que hacemos. Yo creo que esos son los principios que nos trae este trabajo artesanal. Lina, escuchándote, claro, es una colaboración, es un respeto porque son las generaciones, ¿cierto? Y cuando hablamos de generaciones, entonces las generaciones quieren que se haga a su manera, ¿cierto? Y de pronto ir evolucionando en el mismo arte, de pronto cuesta, creo yo, sí, como toda empresa familiar, ¿no? Entonces vienen las nuevas ideas. Pero bueno, antes de preguntarte esto, quiero también preguntarte si recuerdas alguna vivencia muy particular en tu infancia, aprendiendo ese arte, cómo fue, una experiencia que recuerdes en el aprendizaje de ese arte. Bueno, una vivencia fundamental es, mi padre inició enseñándole a mi mami, ¿sí? A que trabajara la tagua. Y ella pues con su miedo empezó a trabajar la tagua y al momento de trabajar la tagua ella suelta una viruta y esa viruta le cayó en un ojo a mi mamá. Esa viruta la llevó hasta el médico y ahí mi mamá le cogió miedo a la tagua y ella no se volvió a acercar al torno. O sea, ahora ella se siente en el torno pero con el motor apagado, ¿sí? Y a nosotros, mi mamá, que no se acerquen a eso porque mire que las virutas. Y uno no le tiene, digamos, pues uno ya sabe, ¿no? Entonces uno sabe que es de respeto, pero tampoco de miedo. Entonces, digamos, una vivencia, y eso estamos hablando de que yo creo que nosotros tendríamos que como unos 10 años alrededor, y esa experiencia fue grande. Y ahí duró un tiempo que el torno no se tocaba en la casa, pero mi papá siempre mantenía su semilla. Y mi papá siempre lo guardaba como en unas canecas verdes, que yo creo que si tú le preguntas a mis hermanos, y Fabio, ¿dónde guardaba la pepa de tagua? En canecas verdes, ¿sí? Entonces siempre él era, y con, digamos, sabiendo que llevaba tanto tiempo y en un sitio específico, ¿sí? Siempre se conservó la tagua, así él no lo utilizara, eso no se podía botar, porque era tagua, ¿sí? Entonces, así mi papá pasara una
un año, 2 años que no prendía el torno, eso no se podía botar. Entonces, como vivencia eso, por eso digo que es, digamos, el respeto, empezando hasta por el material. Mi mamá decía, no vayan a coger esa pepa de su papá, ¿sí? Entonces, tengo experiencia que me acuerde esas dos cosas. Igual nosotros, cuando él hacía productos, le ayudábamos que a pegar, que a hacer ensambles. Me acuerdo una vez un pedido de pesebres que él tuvo, entonces era como en la sala y entonces nosotros le ayudábamos a contar, ¿sí? Entonces siempre estuvimos como involucrados en el proceso. Lo que pasa es que como niño uno ve que eso es como, eso lo hacen los papás y yo no me voy a dedicar a eso, ¿sí? Uno nunca valora lo que tiene en su propia familia hasta cuando usted ya no lo desarrolla y dice, oiga, yo porque antes no hice esto, ¿sí? Y yo ahora en este momento, por ejemplo, yo digo, yo he estudiado algo como de diseño, como algo relacionado, ¿sí? Estudió otra carrera que la fusiono en el momento, pero digamos, yo digo, yo debería haber estudiado diseño, bueno, a una ingeniería industrial, ¿sí? Pero bueno, son las cosas de la vida y eso es como, me queda como anécdota y de recuerdos cuando pequeña de la TAC. Bien, Lina, yo te pregunto esto porque es esos recuerdos de infancia y este programa está, digamos, dirigido a las familias, a los niños también que nos están escuchando y es importante esos recuerdos porque, claro, cada uno va construyendo esos recuerdos y es importante esas vivencias en familia que probablemente tú decías, el niño se ve como ajeno a ella, ¿cierto? No participa mucho porque es el trabajo de mis papás y ellos son los que lo desarrollan, pero probablemente ahí hay un camino, ¿no? Hay un camino de Claro. pronto proyectarse, como yo te decía, de pronto, no por imposición, sino por ese querer seguir una tradición y que pues lo lleva hasta donde tú nos vas a contar más adelante todo el emprendimiento y toda la innovación con Madertag. Te quería también decir lo de lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo ha sido ese encuentro de generación en generación, donde hay innovaciones, donde hay cambios, donde tú dices hay un respeto, ¿cierto? Pero entonces empiezan a hacerse diferentes involucramientos que son importantes y que probablemente en esa tradición familiar ha habido ese proceso de emprendimiento, de dar nuevas ideas a las nuevas generaciones para que se mejoren de pronto las artesanías que se hacen y que se ofrecen. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, ha sido un proceso de mucha paciencia. Lo que decía, el estar dos generaciones y dos generaciones muy diferentes. Entonces, una generación de mis padres o mi padre principalmente. Igual, mi mamá también está muy involucrada en todo el proceso de la elaboración, en que ellos traen de cómo se hace esto y de ahí no nos podemos salir, ¿no? Unos parámetros rígidos, una concepción de pronto hasta de venta del producto, digámoslo como de menudeo, ¿sí? Porque ellos no tienen, digamos, como una visión futura de que se pueden hacer mejores cosas. Entonces, digamos, fundamental la paciencia, el saberles explicar a ellos, no, pa, pero si su merced lo hace así, de pronto es mucho más fácil. Si le introducimos de pronto color, la gente le va a gustar más. Si cambiamos esto. Entonces, al principio fue un choque, ¿sí? Pero digamos, todo es un proceso. Es un choque, pero a la vez con, digamos, bases sólidas para poder hacer ese cambio y poco a poco lo han ido aceptando. Obviamente yo también he tenido que aprender a él porque pues lo principal es el respeto y yo, por ejemplo, a mis padres los respeto muchísimo y digamos es con mucho amor. Entonces yo le digo, Bonilla, no lo haga así, ¿sí? Boni, ¿por qué no esto? Boni, sí, es más como ese trato de amigos y de compañeros que de pronto el papá y la hija, y usted no puede decirle no. La idea es compartir, pero sí al principio hubo mucho choque. Fue difícil, digamos, entrar a cambiar esos pensamientos que ellos tenían. Yo poderme adaptar también a ellos, porque pues obviamente nunca había trabajado con ellos, aprender con ellos, tenerles una paciencia
obviamente por la edad que ellos tienen, por tecnología, por explicarles muchas cosas. Pero ha sido muy chévere porque yo en este momento digo, yo amo todos estos 8 años que estaba al lado de ellos porque he aprendido lo que 30 años antes no había aprendido de ellos, no había compartido con ellos. Uno siempre los ves como el papá y la mamá y ya, ¿sí? Pero pues ellos son mis amigos, que si te da un papi, no, tal cosa, se los puedo decir tranquilamente, ¿sí? Entonces sí, más que todo ha sido de paciencia y de mucho amor. Es como tenerles paciencia y seguramente si ellos estuvieran acá, ellos también han tenido mucha paciencia conmigo porque uno a veces tiene que ser estricto con ellos, ¿no? Pero es para que sea mejor las cosas, para que haya un progreso, para que no nos quedemos estancados en las mismas cosas. Tú has dicho algo importante, Lina, y quiero resaltarlo, y es la palabra aprendizaje, pero un aprendizaje que ha sido mutuo, un aprendizaje que dice es aprender de ellos ese arte y cómo lo han hecho y cómo han consolidado esa idea, ¿cierto? Pero es también que los padres aprendan de sus hijos nuevas cosas, ¿sí? Entonces, tú mencionabas algo del color y obviamente yo que sigo todas las artesanías de Tagua porque me gustan muchísimo, entonces uno va viendo esas variaciones, entonces tú dices, es un aprendizaje mutuo en que padres e hijos se involucran y empiezan a aprender unos de otros. Esa idea me parece importante porque creo que en la familia constantemente son esos aprendizajes mutuos, ¿no? Y que estén abiertos tanto los hijos a escuchar a sus padres, ¿cierto? Por la experiencia, pero también los padres escuchar a sus hijos con las nuevas ideas de pronto que le da la posibilidad, como tú lo decías, del mundo tecnológico, de pronto de innovar en el color, de innovar en la forma en que se atienden los clientes, pensaría yo. Bueno, creo que hay una gran diversidad de cosas que se pueden compartir entre padres e hijos. Si tú quieres contarnos algunas experiencias puntuales, mostrarnos algunas de esas situaciones donde, miren, esto lo hacíamos así, ahora lo hacemos así, como para ilustrar esa idea que nos das. Bueno, digamos, como experiencias, hay dos, digamos, puntuales. Uno es la tecnología. Mis padres eran del celular básico, nada de redes sociales, nada, lo básico, celular para llamar, ¿no? Yo entonces ya cuando empezamos vi que las redes sociales es un apoyo muy grande para nosotros, ¿sí? Entonces ya el tomar fotos, ay, pero porque usted está tomando tantas fotos, pero porque usted publica tanto, yo les decía, papi, es una forma de vender, es una forma de que nos conozcan. No todas las personas tienen la posibilidad de pronto venir a Tinjacá y de visitarnos, pero sí pueden ver por una página de Facebook de pronto un proceso, como es la elaboración, de conocer nuestros productos. Entonces, es irles, digamos, como esa parte tecnológica de irles incluyendo a ellos. Aquí, por ejemplo, en el caso de nosotros, mi padre ha sido más asequible a esto que mi madre. Mi madre, por ejemplo, es básica en lo de internet. Ella dice, ay, no, yo apenas contesto mensajes de WhatsApp y ya. Pero si es para vender por internet, no, yo no quiero nada. Mi padre pues ya ha aprendido un poco más y pues lo maneja mucho más. Otro, por ejemplo, es en lo del color. La tagua tiene un color, pues como ustedes vieron, este es el color de la tagua. Al momento de tornearla, ella queda blanca, ¿sí? Entonces, la coloración básica y es el color natural de la tagua. ¿Qué pasa? Hay productos y hay personas que no les gusta solamente así porque queda monocromático. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pieza que es un pesebre, ¿sí? A este pesebre le adicionamos color, ¿sí? Entonces mi papá, uy, pero eso de colorines, pero es uno de los pesebres que más se vende, y se vende el de color, ¿sí? Entonces, esa, digamos, ha sido una digamos, de las muestras de que ellos se vayan adaptando a diferentes cambios. Por ejemplo, hay otra elaboración de un producto, aquí lo tengo, y es el ajedrez miniatura, ¿sí? Por ejemplo, ya es innovación de nosotros en poderlo colocar en un recipiente de vidrio. Uno, por presentación, por seguridad. Es un ajedrez que el tablero mide
16 milímetros por 16 milímetros. Es uno de los ajedrezes más pequeños. Bueno, realmente es el segundo más pequeño que tenemos porque mi padre desarrolló uno más pequeño que este, que es la mitad de 8 milímetros por 8 milímetros, pero este tiene 16 milímetros. Entonces es introducible lo de cristal, por presentación, por seguridad, porque la gente llegaba y tocaba las fichitas, y pues son fichas milimétricas que son muy delicadas. Entonces, para poderlo proteger, digamos, en este caso, mi esposo dijo, bueno, ¿y por qué no lo colocamos en algo de cristal? Y así fue, y realmente gusta porque esto es un ajedrez de colección, no es de juego, es de colección. Entonces, en Madertagua somos 4 cabezas que cada uno va dando ideas y va innovando. La combinación de tagua y madera, nosotros somos fabricantes de productos en madera, y esta es una tradición de la madera que viene de mi mamá. Ella lleva hace 35 años trabajando la madera, ¿sí? Y yo he aprendido de ella también muchísimas cosas. Mi mamá desde muy niña trabajó en artesanía, y ella cuanto curso de manualidades pudo hacer lo hizo, y ahorita esa réplica, y eso es lo que estoy haciendo yo he aprendido mucho de ella. Y entonces hicimos la introducción de madera, entonces ya las bases pues es en madera. Y hay muchos productos que su combinación es tagua y madera, entonces ya nos salimos de ese paradigma de que solamente tagua. Entonces, digamos, como anécdotas y como cosas específicas, eso, el aceptar de que no sea solamente tagua, sino que sea pues una combinación de varios productos, colores, tecnología, y ellos pues los han ido aceptando poco a poco, ¿no? Lina, sí, esa innovación me parece importante, además que yo he ido conociendo los productos de Tagua y eso me llama la atención. Por ejemplo, sé que ustedes también con la con la, ¿cómo se llama? Con la virutica que La sale. cáscara. Sí, yo recuerdo de niña ver el torno, tal vez el torno del abuelo que tú mencionas, también nos gustaba ir a verlo y cómo él empezaba a trabajar y esa cerita, esa virutica que soltaba la tagua parece coco, ¿no? Uno parece coco picadito, coco picadito. Sí. Pero también he visto cómo ustedes con esa cascarilla están elaborando productos de madera, combinan la madera, hay bandejas que es un producto que me llama mucho a mí la atención. Cuéntanos un poco de eso. Sí, la idea es que, bueno, dentro del proceso de la elaboración de las miniaturas o de los procesos o la artesanía en Tagua, hay un desperdicio de materia prima entre un 50 y 60%. Obviamente es una materia prima que no la tenemos a la mano y tenemos que aprovecharla al máximo. Entonces, al momento de elaborarla, como tú dices, sale como una viruta, que es idéntica a un coco rallado, porque uno llega al torno y es ver coco rallado. Entonces, esa viruta nosotros la estamos utilizando para hacer todas las bases de los nacimientos como forma de pasta. Lo único es que le colocamos color, ¿sí? Para nuestros cuadros que hacemos, hemos utilizado esa misma viruta para hacer textura, ¿sí? Entonces, hacemos textura y la utilizamos. Esto se guarda y para el mes de octubre, noviembre, viene la gente y sirve para los mismos pesebres grandes de las casas. Esa viruta se guarda y la gente la lleva para adornar sus pesebres, ¿sí? Y con la cáscara, lo que tú decías es pues una técnica en la cual pues, la cáscara se estaba desperdiciando, y esa cáscara es café, ¿sí? Y por dentro tiene vetas, es entre café y beige, más o menos. Y lo que decidimos fue que en madera se puede hacer en chapas, entonces se tritura muy artesanalmente, porque en este caso aquí quien lo tritura es mi esposo, entonces es pelar, la tagua hay que pelarla antes de trabajarla, es pelarla manualmente una por una, ¿sí? Y esa cáscara se tritura con los pies, más o menos como el proceso cuando se hace con las uvas para el vino. Es casi que igual, y esa cáscara la guardamos y después en madera hacemos enchapes, entonces se sacan lo que tú dices, bandejas, cajas de servilletas, portarrecibos, productos utilitarios y decorativos que se van para el hogar. Ella tiene una gran ventaja y es que cuando se pule da 2 tonalidades,
café y beige, pero es una tonalidad natural que da la cáscara. Entonces, esa es otra, digamos, como innovación o que se ha seguido con esa tradición de la reutilización más de la cáscara de la tagua, que no sea solamente la semilla, sino pues la cáscara y la viruta o el sobrante, porque pues como les decía, hay un desperdicio entre el 50 y 60%, entonces la idea es hacer la mayor utilización del producto en diferentes artículos. Lina, voy a aprovechar para preguntarte algo. Y bueno, hemos mencionado los 2 años en que esa es la maduración de la tagua. Hemos mencionado también el tiempo de pelar la cáscara pues, de la tagua y machacarla con los pies. Eh, yo quisiera saber en tiempos la elaboración, por ejemplo, del pesebre que nos mostrabas, del ajedrez miniatura de 16 milímetros que nos mostrabas. Quiero preguntarte la elaboración en tiempos para luego hacerte una pregunta frente a ese valor de la artesanía que creo que a veces no somos conscientes. O sea, en el mundo turístico creo que falta esa conciencia de esos tiempos que requieren las elaboraciones a mano, los tiempos de producción, los tiempos de maduración de algunas cosas y pues para darle el valor real a esas artesanías. Cuéntanos de eso. Bueno, digamos en la elaboración de este nacimiento, si yo fuera a hacer un pesebre, duraría alrededor de día y medio en la elaboración. El proceso en cero. El proceso en cero es desde seleccionar la semilla, porque como les decía, la semilla no toda viene del mismo tamaño, entonces tenemos que seleccionarla. Adicionalmente, pues ella tiene un defecto o una característica especial, es que ella trae una grieta en su interior. En una de las grietas es mucho más grande, en la cual no permite que nos sirva para una clase de artículos como este, que va a ir con un vaciado en su interior, ¿no? Pero más o menos en un pesebre estamos hablando entre un día y día y media. ¿Qué hacemos o cómo es el proceso? Se sacan series de 30, ¿sí? Que es mucho más fácil. Porque, digamos, este pesebre son 18 piezas, porque digamos San José, la Virgen, sus brazos, la aureola, son piezas individuales que se ensamblan. Los animales, pues es el cuerpo aparte, la cabeza aparte, sus cachitos aparte, entonces se ensamblan aparte. Entonces, trabajando en serie, de pronto puede rendir mucho más. Entonces, sacan 30 cuerpos de vírgenes, 30 cuerpos de San José, 30 mollas, hasta para pintar, pues obviamente es mucho más fácil. Pero digamos que 30 se sacan por lo menos en 8 días. Tampoco, digamos, el rinde que sea que en 3 días, no. Todo lleva pues su proceso. Sí, yo calculo que no, en 8 días se pueden sacar 30 pesebres de estos. Ahora, por ejemplo, en el del ajedrez lleva muchísimo más tiempo. Mi padre, para poder elaborar el ajedrez que yo les mostré, que es en miniatura, él tiene que hacer casi el doble o el triple de piezas para un solo ajedrez. ¿Por qué? Si el tablero mide 16 milímetros por 16 milímetros, las fichas están alrededor de 1 milímetro, ¿sí? Pero ni por más pulso y ojo que él tenga, no las puede sacar iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Por ejemplo, saca 6 torres y después ubica como las más similares para que le queden para ese ajedrez. Entonces, la elaboración de un ajedrez gasta sin una semana. Una semana, digamos, en un tiempo juicioso, ¿no? En un solo ajedrez. Sí, señora, en un solo ajedrez. Y trabajando en un horario, pues, consecutivo, digamos, no es de fuerza mayor, pero generalmente él está trabajando de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, ¿sí? Consecutivas en su turno, ¿sí? Para que pueda sacar en una semana un solo ajedrez. ¿Sí? Hay piezas mucho más, de pronto, fáciles. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta. Es un pato costurero, ¿sí? Esta, digamos, es torno y pulida, y fácilmente uno puede sacar en un día 4 patos,
3 patos, ¿sí? Lleva más tiempo porque pues la cachucha hay que elaborarla totalmente a mano, ¿sí? Pintarle sus ojos, pero es un producto mucho más fácil porque no lleva tanto torno como las otras piezas que sí vemos, ¿sí? Entonces, digamos, en unas piezas es mucho más el trabajo que hay y el proceso de elaboración, ¿sí? Que en otras. Pero sí, más o menos en un ajedrez una semana, un pesebre, digamos, les hablé de este pesebre, pero aquí hay otro pesebre, que es un pesebre inclusive insignia de nosotros, y es un ángel Mi con una favorito, base giratoria. mi favorito, mi Sí, pesebre favorito. pero entonces aquí tiene muchísimas más piezas, tiene alrededor de yo creo que 17, 20, 22 piezas, el solo nacimiento. Las alas son talladas a mano. Ya una base, el sistema que sea giratorio. Entonces, si uno hiciera uno, en menos de 2 días usted no lo saca. Pero entonces, digamos por facilidad, en 2 semanas sacamos 30. En 2 semanas dedicadas única y exclusivamente a este producto. Bien, Lina. Y entonces ahora hablemos un poco, porque creo que eso también es una cuestión de hablar de una empresa de familia, de una microempresa familiar, hablar de los costos y entonces cómo vienen a ser los costos de esas artesanías con respecto a ese tiempo y a ese valor real que se da a la artesanía. Bueno, en los costos, realmente lo que tiene, digamos, materia de prima no puede ser mucha, pero es su elaboración, es su proceso, ¿sí? Es el producto final que se lleva al cliente, ¿no? Nosotros hemos tenido desde el inicio de que debemos tener una medida, una ganancia justa y que el cliente acepte y aprecie nuestro producto por calidad y por costo, ¿sí? Para nosotros como empresa es mucho más fácil vender 10 productos en una semana y no un producto en esa misma semana. ¿Qué quiero decir? Nosotros somos de precios justos, ¿sí? Entonces nosotros creemos, digamos, una de las piezas más costosas pues es el ajedrez miniatura, porque pues lleva mayor trabajo, mayor destreza, ¿sí? Y es una pieza que vale 130.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Pero si tú me preguntas por un ajedrez, por un pesebre, entonces el pesebre, este pesebre tiene un costo, digamos, de 20.000 pesos, perdón, ¿sí? De pronto por trabajo uno dice, pero 20.000 pesos para un día, pero pues es que si yo me vendo 10, ahí compenso una cosa con la otra, ¿no? Hay gente que viene y aún así le parece costosa el trabajo, pero cuando ellos conocen toda nuestra historia y todo el proceso, ya dicen, es diferente. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, exactamente. Nosotros en el almacén siempre vamos a conocer la historia y cómo es el proceso de la elaboración. Y eso es fundamental porque la gente dice, ay, ¿y ustedes lo hacen a mano? Todo el mundo se imagina que mi padre utiliza una lupa. Mentiras, él tiene sus gafas por desgaste, digamos, natural de visión, ¿sí? Pero no es porque tenga una lupa. Es más, la tagua no se podría trabajar con lupa porque, pues, obviamente las medidas reales no nos van a quedar, ¿no? Pero cuando la gente ve ese proceso y sabe toda la historia y ve cómo es la fabricación, dice, sí, realmente se justifica ese valor por lo que ustedes están cobrando y la calidad del producto, ¿no? Entonces es un producto que es totalmente terminado, que se entrega en su empaque, en cajitas que nosotros mismos elaboramos, porque aquí todas las piezas tienen su caja a su medida. Entonces, por ejemplo, mi esposo se le encarga de hacer todas las cajas a su medida para cada producto. Entonces la gente dice, ah, bueno, realmente sí vale eso. Entonces sí, realmente pues la gente sí reconoce ese trabajo como debe ser. Bueno, y por experiencia también sé que lo personalizan, ¿no? Ustedes si quieren
el cliente personalizan algunos de los productos con los nombres, con el detalle para quién va, ¿no? Que creo que también es un plus de Madertagua. Lina, conocer todo este proceso es bien interesante, yo te agradezco, yo quisiera que pensáramos en un mensaje que va impreso en el arte del Tagua para las familias hoy de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Y para todas las que los visitan a ustedes, bueno, ahorita por esta situación de salud estamos en la distancia, pero sí quiero que conozcan ese mensaje impreso que Madertagua tiene para las familias. Bueno, el mensaje que como Madertagua les podemos dejar a las familias es que hagan el rescate de sus tradiciones. A veces nosotros mismos no conocemos nuestra historia, nuestros antepasados, y cuántas bellezas y cuántas tradiciones hermosas se pueden estar perdiendo por no hacer, digamos, como esa recopilación de tradición, ¿no? Que disfruten de sus abuelos, que disfruten de sus padres, que la vida a uno le enseña que definitivamente que lo que usted sabe y lo que usted sabe elaborar con sus manos, nadie se lo va a quitar. Lo digo por experiencia propia, uno trabaja en una empresa y trabaja para otra persona, pero cuando usted trabaja para lo suyo y con lo suyo, el trabajo con amor es, así puede ser el triple, efectivamente, y lo digo con pleno conocimiento, es que es un trabajo con mucho amor, ¿sí? Que aprovechen para todos los niños, las niñas, para los jóvenes que a veces, como te decía, yo a la edad de 10, 15 años, ponle 25 años, ni por mi mente que yo iba a terminar trabajando con lo de tago y con lo de madera. Yo veía a mis papás y, bueno, por un sustento económico, por un hobby, por una tradición, pero no lo veía como yo lo veo actualmente, ¿sí? Que se involucren en esos procesos, que aprendan de sus padres, porque ellos tienen una sabiduría inmensa y que realmente eso es lo que a uno le va a quedar en la vida, más que de pronto fijarse en que si me van a dejar la casa, que no, que les dejen esto, una enseñanza, un amor, una entrega. Lo material a la final se acaba, pero lo que usted tiene acá y acá son eternos. Entonces es el mensaje, que disfruten a sus padres y que en todos los hogares puede haber una tradición, así sea mínima, de gastronomía, de arte, de cultura, que la aprovechen y que lo aprendan en este momento. A raíz de la pandemia también nos hemos dado cuenta que uno tiene que tener un plan B en la vida. O sea, que si el trabajo se me acabó, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Si hacer postres, entonces dediquémonos a postres. Debemos de ser recursivos. Y la verdad es que esas tradiciones y todo lo que saben nuestros abuelos, padres y nuestras personas mayores es sabiduría, que no la podemos dejar perder. Bien, pues creo que este mensaje es un mensaje claro para los niños, para los jóvenes que hoy nos escuchan y para todas las familias y los contextos escolares, que es otra pregunta que te quiero hacer. ¿A qué invitarías a la familia, al contexto escolar, a rescatar de los saberes de la familia, Lina? ¿Qué invitación haces a la escuela, a esos contextos educativos para que rescaten esos saberes de las familias que pueden entrar también en encuentro con la escuela? Mi invitación es que vuelvan las clases de artes, que vuelvan las clases de música anteriormente, porque de pronto en la escuela si inician con ese caminito. Una anécdota es que cuando yo estudiaba nos daban clases de tejido, ¿sí? Y hacíamos que los cojines y que, bueno, cosas de tejido. Con mi madre, entonces, yo sé hacer eso. Entonces, hacíamos cosas. Y a eso me refiero que los colegios y las escuelas, la parte educativa, retome eso porque eso se ha perdido. Ahora artística es pintar o en el celular, ¿no? Pero ya las cosas manuales, artesanales, se están perdiendo.
tantas cosas de cestería, tejidos que pueden enseñar, que volvamos a eso. Las clases de música, yo me acuerdo que llevábamos la flautica blanca o beige a clase y eso era, pues digamos, algo cultural que nos enseñaba, eso se está perdiendo. Que volvamos a rescatar eso porque ahora es solo celular, tablet, computador, tecnología, que sí es muy buena, pero la verdad no es el fundamento para un mejor futuro. Yo digo que mejor los trabajos manuales, artesanales, es lo que puede formar a un niño. Y es que solamente, digamos, no es el trabajo artesanal o manual, pero es que cuando tú haces un trabajo de esa, tienes una mayor capacidad y diferentes destrezas. Entonces ya tienes mayor paciencia, orden, limpieza, ya uno puede aprender a ser puntual, o sea, trabajar en la parte artesanal y esto no es trabajar por trabajarlo, sino uno desarrolla muchísimas cosas. El trabajo artesanal es de mucha paciencia, o sea, no es querer llegar y pintar algo en 5 minutos, llegar y sentarme en el torno y sacarlo en 2 segundos, ¿no? Las piezas se pueden dañar, hay que corregirlas, hay que volverlas a hacer, porque nos ha sucedido en todos los procesos, volver a hacer piezas, ¿sí? Pero es saber a manejar eso. Entonces, digamos, desde una formación para los niños y las niñas, qué bueno sería que se retomaran las clases hasta por rescatar eso. Ya los niños ahora viven acelerados, quieren todo ya. No, que tengamos un poquito más de calma. Y esas cosas serían muy buenas que las implementaran nuevamente en todas las instituciones a nivel nacional, porque se han perdido muchísimo, mucho. Entonces, una invitación para que desde la parte de la educación puedan volver a inyectar estas tradiciones de muchas cosas. Colombia es tan rico culturalmente que seguro en cada municipio tienen algo que enseñar diferente. Colombia culturalmente es, mejor dicho, endémico. Entonces deberíamos aprovechar eso y empezar desde la parte de la educación en las escuelas y en la parte de las familias, también esos padres que de pronto tengan alguna destreza, pues que se me enseñen a sus hijos, que si saben lijar bien, y hacer algo en madera, no sé, pintar, enséñele a sus hijos, porque usted no sabe el mañana si ese va a ser el futuro de su hijo. La vida da muchas vueltas, entonces la idea es que enseñemos. Sí, yo uniría otra idea, Lina, y es cómo también la escuela invita a las familias a compartir esos saberes tradicionales, los puedan compartir en su comunidad para que también unos aprendan de otros y admiren lo que otros saben también. Lina, Sí, ya para señora. irnos una pregunta que es crucial en esta época y es, ¿cómo ustedes se han resignificado con todo esto que ha pasado de situación mundial? ¿Cómo han logrado, digamos, en una microempresa familiar buscar otras fuentes de ingreso o la misma, pero con otros significados? Cuéntanos eso. Bueno, importante esa pregunta y súper interesante. La verdad, con el tema de la pandemia, pues nadie la esperaba, nosotros menos. Nosotros recordamos un 18 de marzo cuando supimos que nos tocaba cerrar el almacén y nosotros pensamos que era por 20 días. Entonces dijimos, bueno, 20 días aprovechamos, adelantamos algo de trabajo. Pero cuando vimos pasar los días y que nada que podíamos, tuvimos que como un despertar, salir de una zona de confort y decir, bueno, o crecemos o vamos a decaer, ¿no? Entonces la idea era crecer. A nosotros nuestra mano derecha fue venta online, por medio de nuestra página, por nuestra página de Facebook, en Instagram, WhatsApp, mejor dicho, yo digo que yo lo amo porque pues es mi mano derecha en el trabajo. En el almacén o en Madertagua yo manejo toda la parte comercial, entonces es tener activos a mis clientes antiguos y conseguir más, ¿no? Entonces, nos hemos caracterizado por hacer cosas personalizadas, como lo decías anteriormente, pero ahorita bueno, ¿qué vamos a ofrecer
para que nuestros clientes nos sigan comprando en una crisis a nivel mundial, porque es que no era solamente acá en Tinjacá, ni Boyacá, ni Bogotá, Colombia, no, era mundial. Entonces, realmente la hemos logrado, digamos, como superar por venta de internet, innovar en productos, nos dimos cuenta que la gente necesita muchas cosas, por ejemplo, nosotros trabajamos la madera, pero entonces hacíamos más cosas como pequeñas, utilitarias, decorativas, ¿no? Pero nos dimos cuenta que podamos hacer dispensadores de gel. Nosotros nunca nos imaginamos que por la pandemia íbamos a tener un mercado grande. Nos fue muy bien, gracias a Dios, con los dispensadores de gel personalizados. Entonces, me compraban de la panadería, le marcaba con el nombre de la panadería, del restaurante, las mesitas para las entradas de las casas, para colocar el gel y los zapatos. Entonces, fue ir como reinventando qué necesitamos para el momento, ir elaborando, ¿sí? Que la gente, las familias encerradas en sus casas, desesperadas porque no sabían qué hacer, bueno, entonces les tenemos el parqués en madera con las fichas en tagua. Entonces, no, por favor, reenvíenlo, porque pues aquí encerrados jugamos es parqués, los ajedrezes grandes de tagua para poder jugar, las pirinolas para poder jugar. Entonces es como, o fue o ha sido como ir mirando día a día qué podemos adaptar nuestros productos a lo que se necesita en la actualidad, ¿no? Entonces, pero realmente nuestra venta fue 100% online, nosotros hacemos envíos a nivel nacional, entonces era como programar el día que podíamos salir mi esposo o yo a poder ir a colocar el paquete donde la señora, entonces llamamos a la señora de la oficina donde lo colocábamos y decirle al cliente, mire, yo tengo pico y cédula el miércoles, se lo envío el miércoles, perfecto, entonces envíenmelo el miércoles. Entonces fue irnos adaptando a la situación, ¿sí? Y pues gracias a Dios hasta el momento nos ha ido bien así en ese sentido, hemos sabido sobrellevar y nos dimos cuenta de que, venga, no solamente necesitamos el punto, sí, obviamente el punto de venta fundamental, pero nosotros pensamos que solamente era de turismo. Nosotros, Tinjacá está ubicada estratégicamente porque estamos en un corredor turístico altísimo, por estar cerca de Villa de Leyva y de Ráquira. Entonces, pues nosotros estamos en la zona de confort de que turismo, entonces ya con eso teníamos. Nos tocó cortar, ¿sí? Bueno, pero nos dimos cuenta que entonces estábamos en la zona de confort que todo era turismo y nos dimos cuenta que el turismo se acabó y que el turismo no iba a volver. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No. Entonces empezamos a vender a la misma gente del municipio, a nuestros familiares, venga, usted necesita tal cosa, nosotros se los podemos hacer. Entonces ya mi prima me recomendaba a otra persona y todo fue una cadena, ¿sí? Y realmente esto ha sido una cadena. Ya mis hermanos nos ayudaban también a compartir nuestras publicaciones, nuestros conocidos, y es un voz a voz. Entonces es ir como mirando en qué momento estamos e ir implementando cosas, ¿no? Ir adaptándonos a la zona de confort. Salir de esa zona de confort, más bien, ¿sí? Y decir, bueno, estamos vivos y sabemos hacer los productos, entonces hagámoslos, ¿no? Nosotros tengo una anécdota en particular, y es que nosotros con mi madre hacemos muñequería navideña siempre pues para la temporada, nos va muy bien, pero este año pues económicamente la gente no podía para comprar un muñeco y simplemente fue imposible conseguir telas, ¿sí? Yo le dije, mamá, mami, nos toca planear porque pues no nos podemos quedar quietas, entonces bueno, inventémonos entonces unas cajas y quise hacer algo muy chévere, pues a mí me pareció muy chévere y es que le coloqué 3 emprendimientos de Tinjacá, entonces unas cajas en madera, una señora aprendió a hacer chocolate, entonces venga, véndame usted los chocolates y yo se los adiciono a la caja. Usted aprendió a hacer galletas, entonces metámosle las galletas, usted sabe hacer frutos secos, venga. Entonces formamos unas cajas navideñas de regalo para diciembre y fue muy chévere, yo me sentía satisfecha porque yo decía, bueno, por lo menos sé que esa persona vendió también algo y todos eran tinjaqueños, ¿no? Entonces es como salir de ese pensamiento de que, ay, no, se me fueron los turistas y entonces nadie más me va a comprar. No, mentiras.
tenemos un campo gigante y eso nos trajo la pandemia. Yo digo que bendita pandemia nos trajo muchas cosas, o sea, en medio de todo han sido bendiciones porque nos han despertado a hacer cambios de mentalidad, inclusive los míos y los de mis esposos, que somos los más jóvenes, digamos en Maertagua, en que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos al día a día, a lo que viene hoy, ¿sí? Y en eso estamos, en cambios, dispuestos a afrontar lo que venga y pues digamos, ya si nos dicen en ese momento un cierre, ya estamos más calmados. Al principio fue estrés, de congestión y de muchas cosas, pero ahorita ya un cierre, entonces, bueno, ya sabemos que podemos hacer esto, que podemos seguir trabajando. Estamos preparados, sí. Entonces, pues esperemos y pues seguir trabajando, ¿no? Lina, este me parece un mensaje muy esperanzador, todo esto que nos cuenta de cómo ustedes se resignificaron en esta pandemia, porque bueno, es una microempresa familiar que se hizo y mira toda la experiencia que tú nos cuentas tan bella y los felicito por eso. Al final del programa vamos a colocar las redes sociales de Maertagua también para que apoyemos estas microempresas familiares que nos dan una luz de esperanza y que no se quedaron quietos porque veían también la oportunidad que nos traía esta situación. Y ojalá en todos los contextos familiares pues podamos tener esa luz de esperanza, esa voz de esperanza, que si bien todo esto nos ha llevado a una resignificación, también nos lleva a la reflexión de lo que somos como individuos, pero también de lo que somos en el colectivo. Lina, un mensaje para despedirnos. Un mensaje, la familia es lo más importante. Todas nuestras tradiciones, todo lo que nosotros, lo que yo decía, lo que hagamos con nuestras manos y con nuestro corazón es lo más importante y lo que nos vamos a llevar y nadie nos lo va a quitar. O sea, todo se puede acabar, por lo que tú tienes acá y lo que tienes acá, nadie se lo puede quitar. Es un mensaje que trabajemos con amor, que las cosas sí se pueden hacer con dedicación, con entrega, con paciencia, con resiliencia, pero que definitivamente todas las bases sólidas que tú aprendes en tu familia y todo lo que los padres le puedan enseñar a sus hijos, que lo hagan, porque esas grandes enseñanzas son las que le quedan a uno. Ese es mi mensaje. Padres, enséñenle a sus hijos. Hijos, aprendan de sus padres. Porque a veces los padres enseñan y los hijos, ay no, yo no quiero aprender. Mentiras. Uno no sabe el día de mañana. La vida da muchas vueltas. Entonces, no, aprendamos con amor, apreciemos cada cosa que tenemos. Somos bendecidos, tenemos muchas cosas alrededor en las cuales nos hacen ser grandes. Entonces, que aprendamos. Todo con amor se puede hacer fruto. Entonces, ese es mi mensaje. Gracias, Lina. Yo creo que hoy en esta conversación nos quedan unos mensajes claros frente a esa tradición familiar que se puede ir pasando de generación en generación y hacer de ella un disfrute, un aprendizaje, una forma de emprender, de innovar, de también tener una participación en familia que es importante y es importante desde la colaboración, desde el amor y todo lo que se teje allí como principios. Tú nombraste un principio importantísimo y es la paciencia, volver a esas tradiciones del hacer con las manos para tener paciencia. Y también nos dejas un mensaje claro sobre esa posibilidad de emprender en las familias con estas microempresas y hacer que las labores que todos podemos hacer sumen, siempre sumemos y una vida más de sumas y no de restas, como digo yo. Lina, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Yo espero que esta conversación la multipliquemos en muchos lugares con toda nuestra audiencia y bueno, podamos seguir construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Hasta la próxima edición y bienvenidos a esta quinta temporada.